Buenas tardes, doctores. Les saluda el doctor Mendoza, médico residente segundo año de la especialidad de Administración y Gestión en Salud. Mi hospital es el Hospital San Bartolomé, mi sede docente, y voy a exponerles lo que son los mecanismos de pago en salud. ¿Me confirman si es que me escuchan, por favor? Sí se escucha, doctor. Buenas tardes. Ok, listo, buenas tardes. ¿La pantalla se logra ver? ¿Aló? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, sí se ve. Ok, listo. Gracias. Entonces, primero saber lo que son los mecanismos de pago, ¿no? Es decir, los mecanismos de pago a proveedores afecta el comportamiento de las organizaciones a nivel individual o local, ¿no? Es decir, el mecanismo de pago es la forma como se va a pagar a un proveedor en salud por los servicios que brinda. De acuerdo a los servicios que brinda, se- hay varias formas de cómo nosotros podemos pagar por estos servicios de salud que brindan los proveedores de salud. ¿Cómo entender un proveedor de salud? Proveedor de salud puede ser una clínica, puede ser un hospital, puede ser un servicio de ambulancia, puede ser un consultorio ambulatorio, todos esos son que brindan servicios de salud. Esto principalmente cobra un poco más de relevancia en el sector privado porque ahí vemos diferentes tipos de mecanismos de pago. Sin embargo, en el sector público también existen mecanismos de pago ya establecidos y que en este caso la población que está tan ampliamente asegurado bajo el SIS utilizan determinados mecanismos de pago que lo vamos a ver ahora. Los objetivos de aprendizaje que deseo que se obtenga es básicamente básicamente es que se conozca la definición de los mecanismos de pago, cuáles son los tipos de mecanismos de pago y las diferencias entre los mecanismos de pago y la importancia, ¿no? de esto de lo que voy a exponer ahora. Bien, entonces definamos qué es un mecanismo de pago. Los mecanismos de pago, como había mencionado, a proveedores afecta el comportamiento de las organizaciones a nivel individual y local, ¿no? Configuran sus incentivos económicos, así como el riesgo que asumen al proveedor de servicios sanitarios. Se debe entender como mecanismo de pago la forma como se organiza la compensación, que es normalmente monetaria, que recibe el proveedor por la prestación de sus servicios a un paciente o grupo de pacientes. A veces, cuando nosotros vamos a atendernos en una clínica, en un hospital, pensamos que lo que nosotros estamos pagando por este servicio de salud es el pago directo que va al proveedor. Y en realidad no es así, ¿no? A veces pensamos que la consulta que nosotros, por ejemplo, vamos a pagar 20, 30 soles o 100, 150 soles es lo que el establecimiento o el médico recibe. Y en realidad no es así. Hay una forma de cómo acuerdan el proveedor de salud con el financiador de salud cómo brindar esa atención. Entonces, existen varios mecanismos de pago a nivel mundial, pero vamos a repasar los que son más importantes y los que se ven acá en nuestro país. En este caso, nosotros como personal de salud debemos de conocer cuáles son estos tipos de mecanismos de pago porque, como le menciono, principalmente en el sector privado, cuando nosotros vayamos a trabajar, incluso ustedes que son médicos asistenciales, les va a decir, en este caso, la clínica que los contrata, cómo es su forma de mecanismo de pago con el financiador de salud y cómo desean que ustedes optimicen su prestación en salud. Por ejemplo, existe el pago por servicios que se asigna el monto al proveedor según la cantidad de servicios o actos médicos realizados. ¿Qué significa pago por servicio? Por ejemplo, un pago por servicio suele ser un procedimiento como el cateterismo cardíaco, ¿no? Que es un procedimiento que no se hace todos los días, es un procedimiento caro y se acuerda en que el financiador de salud, ¿quiénes son los financiadores de salud? Por ejemplo, el financiador de salud puede ser de salud, puede ser el SIS, puede ser, por ejemplo, una aseguradora, RIMA, Pacífico, ¿no? Entonces, ellos acuerdan que el financiador de salud les pague un monto por eso. Por lo general, el pago por servicios es que el proveedor de salud hace un servicio, en este caso cateterismo cardíaco, una tarifa establecida y el proveedor, el financiador le paga el monto, ¿no? Por ejemplo, si un cateterismo cardíaco está, por poner un número, ¿no? 15.000, 20.000 soles, entonces eso es lo que le paga, ¿no? Le paga el financiador hacia la IPRES o hacia el proveedor de salud. Es decir, es un monto fijo, es un monto establecido, no es un monto establecido por el procedimiento. Entonces, podemos poner cateterismo cardíaco, podemos poner, por ejemplo, eh,
alguna prótesis alguna prótesis invasiva que se va a poner, entonces, ¿no? Esos son pagos por servicios. En cambio, el costo paciente mes, ¿qué es, no? Es al prestador se le paga una suma fija por individuo, es una unidad de pago, sin tomar en consideración el número de servicios que le serán otorgados durante un mes. Por ejemplo, ¿a qué se refiere el costo paciente mes? El costo paciente mes significa que cuando un paciente es hospitalizado, por cada paciente hospitalizado, yo voy a acordar con el prestador de servicios una cantidad fija, independientemente de los días que se quede hospitalizado el paciente. Por ejemplo, se acuerda entre el financiador y el proveedor de salud que por cada paciente hospitalizado yo le voy a pagar, por ejemplo, 1.000, 1.500 soles, ¿no? Por poner un número, 1.000, 1.500 soles por cada paciente hospitalizado. Si este paciente se queda un día, 2 días, 3 días o demás días, no importa, porque yo ya acordé una tarifa costo paciente mes con el financiador de salud. Entonces, ¿qué relevancia tiene esto? La relevancia que tiene esto es que el proveedor que brinda la atención de salud debe ser eficiente, porque si prolonga muchos días hospitalarios, ¿quién va a perder? Pierde el proveedor de salud, a diferencia del costo del pago por servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque si el pago por servicio me están pagando por cada servicio que yo doy, entonces el proveedor de salud, sea la clínica, el hospital, lo que sea, va en este caso de repente a tener cierta tendencia a aumentar el número de servicios que da al asegurado y pone en este caso, ¿no? En jaque o pone en este caso de repente en un problema financiero el financiador. Entonces, vean ahí la diferencia, ¿no? Entre el pago por servicios y el costo paciente mes. El costo paciente mes, yo ya acordé una tarifa fija por un paciente independientemente de su patología, independientemente de los días que debe estar, independientemente de las interconsultas, exámenes y demás. Lo que busca esto es que haya de repente cierto equilibrio entre el financiador y el proveedor. ¿Y quién gana? Probablemente gana un poco el paciente, ¿no? Porque el proveedor va a buscar ser muy efectivo para que el paciente no esté muchos días hospitalizado. En la capitación por contacto igual, ¿no? Este método sugiere el cálculo de una tarifa única para las atenciones ambulatorias que el asegurado pagará a los proveedores por cada paciente que éste atienda, ¿no? Es decir, por cada vez que el paciente acude a un consultorio externo, igual, yo ya tengo un monto fijo para pagarle, ¿no? Pero esta capitación por contacto es por cada contacto que dan. Si viene un paciente por una consulta, ya yo le pago. Viene otro paciente, ese mismo paciente por otra consulta, ya también le pago. Es decir, por cada contacto se acuerda un pago. Pero hay después una variación en esta capitación por contacto, que es el pago capitado que se da. ¿Qué es el pago capitado? O el paciente capitado. Significa que yo acuerdo un monto por un paciente, por ejemplo, pueden ser, usualmente son montos chicos, ¿no? 160 soles, 165 soles. Entonces, este paciente, por contacto, es que el paciente, si va una vez, yo ya tengo un acuerdo de 165 soles al proveedor. Pero si este paciente va 2, 3 veces, 4 veces, igual, yo ya acordé un solo pago por contacto. Es decir, no importa las veces que vaya, solamente le voy a pagar esos 165 soles por ese mes. ¿No? Un poco similar al costo paciente mes, pero en este caso es de forma ambulatoria, eso que se le llaman los pacientes capitados. En cambio, el paquete quirúrgico es otro acuerdo diferente, ¿no? Es que el proveedor fija una tarifa prospectiva en relación a procedimientos quirúrgicos estandarizados y protocolizados. Por ejemplo, por cada paciente que se va a hacer una apendicitis, una colecistitis, va a operarse de una hernia o va a ser atendido por un parto normal o cesárea, ya yo tengo una tarifa fija estándar por paquete. Entonces, ingresa una paciente embarazada, yo ya tengo, por poner un número, por ejemplo, 500, 600 soles voy a pagar por paciente, independientemente de los días que esté hospitalizado, independientemente si es una gestante de alto o bajo riesgo, independientemente si es una paciente que tiene alguna complicación postoperatoria, es decir, yo ya acordé un pago fijo, ¿no? Entonces, en ese pago fijo, en este acuerdo, este mecanismo de pago paquete quirúrgico, ¿qué es lo que busco? Nuevamente busco que el proveedor sea eficiente. Pero por otro lado, también hay un problema que pudiera ir en detrimento de la seguridad o salud del paciente. Es que las clínicas o proveedores de salud van a seleccionar a pacientes que son potencialmente no complicables, ¿no? Es decir, van a atender principalmente pacientes que apendicitis no complicadas, van a atender pacientes, por ejemplo, embarazos de muy bajo riesgo, y por otro lado, los otros tipos de pacientes probablemente no sean no sean rentables. Entonces, ahí también es el problema de estos acuerdos paquetes quirúrgicos.
En cuanto al grupo relacionado de diagnósticos, este es un mecanismo básico también de pago, consiste en agrupar servicios en distintas categorías por casos que sean razonablemente homogéneos con respecto al uso de recursos y se reembolsa una cantidad fija por cada categoría. ¿Qué significa esto? Este grupo relacionado de diagnósticos se utiliza bastante en Chile. En Chile ya utilizan esto de forma general tanto el sector público como privado y han estandarizado varios procedimientos por patologías. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, un paciente que tiene una tuberculosis pleural, un paciente que tiene una apendicitis y demás. Entonces, todo lo que gasta relacionado a ese diagnóstico se le va a pagar al final de la atención. Es decir, al final de la atención, todo lo que tenga que ver relacionado con eso se le paga. Entonces, por eso se le llama grupo relacionado a diagnóstico, ¿no? Y resulta ser también algo más equilibrado entre se arriesga el proveedor con el financiador de salud. En este caso, acá tengo un cuadro comparativo entre que es la diferencia entre los mecanismos de pago y vemos, ¿no? Por ejemplo, en el pago por servicios, ¿quién asume el riesgo financiero? Como he visto, es las IAFAS y las CPS, ¿no? En el costo paciente mes es un riesgo compartido. En la capitación por contacto de los pacientes capitados es compartido también, al igual que el paquete quirúrgico y el grupo relacionado al diagnóstico. En la dimensión temporal, es decir, en qué momento le pago. Si es pago por servicios es retrospectivo, ¿no? Es decir, se paga. Si es costo paciente mes es prospectivo, se paga de forma adelantada. Capitación por contacto igual, el paquete quirúrgico igual y el grupo relacionado al diagnóstico igual, ¿no? Es un pago prospectivo que se paga por adelantado. En la incentiva de prevención, claro, en este caso, los que incentivan principalmente la prevención para evitar más días hospitalizados, estamos con tu paciente MIES, el paciente capitado, el paquete quirúrgico, ¿no? Entonces buscan, en este caso, incentivan más la prevención, ¿no? En cuanto a la calidad de atención, en el pago por servicio aumenta la calidad de atención porque, como le había mencionado, ¿no? Mientras más alta tecnología, mientras más procedimientos más costosos, le conviene al proveedor, por eso aumenta su calidad. En el caso del costo paciente mes, a veces disminuye la cantidad para no arriesgar un poco el rendimiento o la retribución económica que va a tener el proveedor. En la capacitación por contacto igual, ¿no? Aumenta la calidad, en el paquete quirúrgico disminuye para ahorrar costos y en el grupo relacionado a diagnóstico aumenta también para ser más eficiente. En cuanto a la tecnología, se mueve de forma similar a la calidad. Y en cuanto a la barrera de acceso, en el pago por servicios, disminuye un poco la barrera de acceso, ¿no? El costo paciente mes aumenta, la capitación por contacto disminuye un poco, el paquete quirúrgico aumenta también y el grupo relacionado diagnóstico también aumenta. Entonces, lo importante de haber aprendido esto es que en nuestra realidad sanitaria laboral es importante conocer los mecanismos de pago en salud por varias razones, ¿no? Entre ellas que es que los mecanismos de pago van a determinar la eficiencia en el uso de recursos, va a definir también la equidad en el acceso, la calidad de la atención y la sostenibilidad financiera también, tanto del financiador como del proveedor de salud. Y va también a buscar o que haya algún equilibrio entre la innovación y el desarrollo, ¿no? Esto en beneficio del paciente. Entonces, eso ha sido básicamente la exposición del día de hoy. Tener en cuenta como comentario final que el Perú está experimentando una transición demográfica y epidemiológica importante con un aumento de las enfermedades crónicas, ¿no? Y una creciente demanda de servicios de salud. Entonces, como cada vez tenemos más enfermedades crónicas, tenemos pacientes que van a requerir, en este caso, de repente, periodos más largos de hospitalización. Incluso, ¿no? Tenemos pacientes que van a tener polipatologías o pacientes que van a requerir o van a demandar cada vez más servicios de salud o cada vez más contacto con los servicios de salud, es importante que se definan mecanismos de pago justos, ¿no? Justos y adecuados para el paciente, ¿no? Asimismo, el sistema de salud peruano vemos que es diverso, ¿no? Con una combinación de servicios públicos y privados y comprender los mecanismos de pago utilizados en ambos sectores es fundamental, ¿no? Para garantizar una atención médica accesible, de calidad y sostenible para todos los peruanos. Entonces, eso ha sido la presentación del día de hoy. Les agradezco la, la atención y si tuvieran alguna pregunta, los pudiera escuchar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les quedó todo claro? Sí, doctor, todo claro, gracias. Listo. Gracias entonces por su participación. Que tengan ustedes buenas tardes. Hasta luego.